Háblanos. Aquí están nuestros oídos, aquí está nuestra mente, aquí está nuestro corazón. Y si nos has atraído hacia ti, a este lugar para adorarte, Señor, si nos has traído a este lugar, Señor, queremos oírte, Señor. Queremos oírte, Dios, y produce en nuestro corazón un corazón de siervos, Señor. Que vivan para ti, que mueran para ti, Señor, y que encuentren en ti todo lo que nuestra alma necesita, Señor. En ti hay vida y en ti hay plenitud, Señor. En ti hay gozo, en ti hay paz, Señor. En ti hay dirección y en ti hay fortaleza, Señor. Déjanoslo saber al estudiar estos versos de 2 de Timoteo 2, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden la segunda carta a Timoteo, la última carta que Pablo escribió. Recuerden, es importante ver un poquito lo que está ocurriendo ahí, y la escribe desde la cárcel. Y es muy interesante cómo alguien está pastoreando, dirigiendo, confortando, alentando a alguien que no está en la cárcel. Entonces, desde la cárcel, Pablo está animando a Timoteo, que quizá por lo que leemos podemos intuir que Pablo estaba Timoteo estaba viviendo, teniendo una crisis de identidad, ¿no? Y entonces está en esa crisis de identidad pastoral. Las pruebas, las presiones del ministerio le estaban agobiando al buen Timoteo. Y entonces Pablo le escribe dándole consejos muy prácticos. Entonces ya vimos la semana pasada 4 de esas características que tiene que tener ese joven Timoteo, ese pastor. Y recordábamos la semana pasada, esto es bien importante recordar, iglesia, que todos de alguna manera, si eres iglesia, necesitamos ser Pablos y Timoteos. Y dicho de alguna manera, todos necesitamos un Pablo en nuestra vida y un Timoteo en nuestra vida. Y necesitamos estar recibiendo para estar dando, y necesitamos ser cuidados para cuidar a otros, ¿no? Todos necesitamos ese cuidado. Así lo estableció Dios, es el plan de Dios a través de la iglesia. Y todos necesitamos a alguien que nos ayude, que ore por nosotros, que nos dé esa dirección. Pero entonces una pregunta simple pero importante es: ¿qué tan pastoreables somos? ¿No? ¿Qué tan enseñables somos? ¿Qué tan dirigibles somos? ¿Qué tanto reconocemos una autoridad sobre nuestras vidas? Piensa eso y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. ¿Qué tanto reconocemos autoridad sobre nuestras vidas? Y entonces Pablo, escribiendo a Timoteo, que era un joven pastor, pero recuerden que estos principios, estas características, estas 7 características, aplican para todo creyente, aplican para todo cristiano, ¿no? Entonces, recuerden 7 elementos que son, yo decía la semana pasada, como 7 fotografías de aquellos que sirven a Dios. Vimos la semana pasada, nada más a manera de resumen, si estuviste aquí la semana pasada. Si no, bueno, la primera característica, el administrador. Los primeros 2 versos de este capítulo: lo que aprendió lo debe enseñar a otros hombres, y las características de esos hombres: fieles e idóneos para enseñar, es decir, a ser discípulos. Un buen administrador de Dios es un hacedor de discípulos. La segunda característica que vimos ahí es que debe ser como un soldado. ¿Se acuerdan? Y en resumen, el soldado es aquel que debe vivir una vida de disciplina, pero un soldado también vimos que es alguien que se abstiene de las cosas comunes de la vida, ¿no? Muchos soldados, cuando nosotros estamos sentados viendo el televisor, ellos están de guardia en algún lado, ¿no? Y es como que aquellos que han decidido poner sus manos en el arado, aquellos que han decidido servir al Señor, saben que no pueden tener una vida común. Es una vida distinta, que muchas veces sacrificar muchos privilegios para servir a Dios. Vimos también la tercera, que era la figura de un atleta. ¿Se acuerdan? Y entonces el atleta, la instrucción importante que le dio Pablo fue que debe respetar las reglas.
porque si gana el premio pero faltó a las reglas, va a perder su premio. El depósito que Dios hizo lo va a perder. Entonces, importante respetar las reglas para no ser descalificado. Y el último que vimos la semana pasada es la figura del labrador, del campesino, el que sale a sembrar. ¿Y qué características tiene ese hombre de Dios? Bueno, primero que debe trabajar arduamente, ¿no? Para poder participar de los frutos debe de trabajar arduamente. Y la segunda característica del labrador es que es paciente, ¿no? A veces en esta cultura no queremos esperar y queremos más rápido y todo express, ¿no? Y queremos los frutos, los queremos meter a procesos de madurez veloz, ¿no? Y ahora las aves, ¿no? Los pollos se producen en tiempo récord, ¿no? En unos cuantos días ya crece el pollo y quién sabe cómo los crecen, pero luego nos los comemos y entonces la impaciencia, pero el labrador tiene que ser paciente para poder ver el fruto a su tiempo. Entonces vamos por las últimas tres. Vamos por las últimas tres de estas 7 características. Y la siguiente es el obrero. El obrero. Entonces vamos al verso 14. ¿Están allá? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La quinta característica es obrero, pero déjenme volverla a leer con calma, disfrútenla, medítenla, escudriñenla, exprímanla. Dice, recuérdales esto. Mira estas palabras tan solemnes, tan fuertes, tan serias. Dice, exhortándoles delante del Señor. No es cualquier exhortación, ¿o sí? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿no? Entonces, aquí hay algo que debe resaltar ante nuestros ojos que dice Pablo, delante del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, este es un asunto serio, es un asunto muy importante. No discutir vanamente, no discutir sobre palabras que no edifican al creyente, que no edifican a la iglesia, que más bien muchas veces pueden confundir al creyente, ¿no? Entonces, un poco es evitar conversaciones que dañan, conversaciones que, pues eso, que no aprovechan para nada, que no podemos sacar ningún provecho de esas conversaciones. Entonces, básicamente aquí hay un principio importante de no prestar oídos a cuestiones que no van a ser para nuestro bien y para el bien de la iglesia. Muchas veces pueden tornarse pláticas que más bien envenenan el corazón. Envenenan el corazón. El estar oyendo pláticas o discutiendo o participando de conversaciones que no son piadosas, lo único que hacen es dejar un corazón débil, contaminado, arruinado, ¿no? Pláticas que envenenan y que son un peligro para los oyentes. 1 Corintios 11:16, no lo busques, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice Pablo a los Corintios, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios, ¿no? Y tú dices, ok, qué bueno, eso no, pero hoy una simple mirada a las redes sociales, y creo que muchas veces las redes sociales se han convertido en un cuadrilátero para los contenciosos, ¿no? Y entonces ves discusiones vanas que no sirven de nada, que no llevan a provecho. De eso están llenas las redes sociales, ¿no? Y los cristianos ahí bien ganchados y bien, y dices, sí, es que soy apologista. Nah, eres contencioso, ¿no? Y peleando por nada y discutiendo por nada.
Igual, muchas veces en la iglesia los pasillos sirven de sombras, que sirven de plataforma para pláticas que nada aprovechan. Entonces debemos de ser cuidadosos y debemos ser sensibles. El verso 15 me dice, procura, Timoteo, esto aplica a todo creyente, ¿no? ¿Cuántos Timoteos hay aquí? Yo soy un Timoteo. ¿Eres un Timoteo? Entonces, Timoteo, procura con diligencia, ¿no? ¿Quién es una persona diligente? Déjenme definirlo muy rápido esto. Una persona diligente es alguien que sabe que tiene una responsabilidad y que actúa eficientemente con esa responsabilidad que tiene. No es suficiente con saber que eres responsable, sino también con actuar de acuerdo a tu responsabilidad. Es una persona diligente que hace lo que le corresponde hacer y lo hace bien. Entonces procura con diligencia presentarte otra vez, mira lo solemne de esto, presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Y aquí es por eso la quinta figura, ¿como quién? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mira la tarea de este obrero, de este siervo, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se recuerdan? Así como el labrador, aquí nos da esa figura de un obrero es un trabajador que recibe un salario por realizar una tarea, y entonces de esa manera lo está comparando, lo está ejemplificando, y le está diciendo, Timoteo, tienes que poner un gran empeño, como pastor tienes que poner un gran empeño, una gran diligencia en enseñar fielmente la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque el que hace bien su trabajo no tiene nada de qué avergonzarse. Y ahí me estoy recordando ahorita también. Muchos de los que son papás saben que sus Timoteos son sus propios hijos, ¿no? Y la palabra nos lleva a instruirles y a enseñarles. Y dice la escritura que el padre que instruye a su hijo no es avergonzado. No va a ser avergonzado. Y entonces básicamente el que hace bien su trabajo no tiene de qué avergonzarse. Ese es el énfasis, que un buen trabajador, un buen obrero, no tiene de qué avergonzarse cuando su trabajo es supervisado y puede decir hecho lo correcto delante de Dios y delante de los hombres, que usa bien. Me gustó esa expresión, la fui a buscar allá al diccionario de griego, y significa, eso que usa bien es una sola palabra en griego, y lo que significa es que traza una línea recta. Que usa bien es que le sale derechita la línea, ¿no? Y los que son muy gráficos sabrán, bueno, a la hora del campo y de surcar el campo para sembrar la semilla, no le queda así, ¿no? Sino que sale bien. Y el que corta la madera le sale derechito. Y el que surce la tela y el que cose la tela, la línea le sale bien derechita, ¿no? Y aplicado al tema de las escrituras, pues no le sale chueco, no forza, no tuerce las escrituras, no las saca de contexto, no las usa para su provecho, sino que es fiel en enseñar lo que dice el texto. Explica lo que dice el texto. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar vidas, para dar esperanza, para corregir, para enderezar, para lavar, para consolar, para fortalecer, para animar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como dice Nehemías capítulo 8, explicar la palabra de tal manera que esté al alcance de todos. Tan, tan. El trabajo espiritual lo va a hacer Dios. Unos siembran, unos cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora nuestra responsabilidad, así como tiempo atrás fue la de los escribas, por mantener pura la palabra de Dios y dejarnos un legado donde podemos decir el día de hoy que la palabra de Dios es confiable. Cuando vamos y comparamos miles de escritos con los primeros, sabemos que la Biblia se mantiene pura de acuerdo a los originales.
y tenemos copias en nuestro idioma confiables, porque hubo alguien que hizo un buen trabajo y la palabra de Dios. Fíjate, algunos pensadores, algunos filósofos griegos de repente se encuentran de sus escritos 3, 5, 7 copias a lo máximo y dicen son confiables esos escritos porque pues, tenemos copias antiguas, 5, 7, y de la palabra de Dios hay miles de copias de la época, entre ellos los rollos del Mar Muerto y etcétera, pero hay miles y nuestra Biblia es confiable. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No hacerla desconfiable. Ser fieles a explicar lo que dice el texto, que usa bien, que hace un trazo recto. Entonces, una característica de Timoteo, una característica muy importante del hombre que Dios usa, de la mujer que Dios usa, también hay Timoteas, es que estudia, que conoce, que presenta bien la palabra de Dios. Y entonces si tienes Timoteos en casa, haz tu chamba de buen obrero, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace alguien que va a enseñar la palabra de Dios? Lo primero que hace es aplicársela a su propia vida. Es a los primeros que nos golpea. Por ahí mi esposa tiene una frase que dice que la mejor manera de aprender es enseñar. Pero cuando enseñas no quieres tener enseñanzas huecas, sino que te pones el traje primero y ves si te queda. Y entonces te paras ahí, te golpean el corazón y permites que el Espíritu Santo trabaje primero en tu corazón y en tu vida y te hable primeramente a ti para no dar un mensaje hipócrita o falso, ¿no? Y lo mismo ocurre en los papás, ¿no? Que si decimos algo y hacemos otra cosa, pues traemos en confusión a nuestros propios hijos, ¿no? Verso 16, mas evita, otra vez vuelve al tema, profanas, wow, y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y mira esto, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, discutiendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué tiene que hacer con los falsos maestros? Evítalos, ¿no dice ahí? Evítalos. Y esto habla de, si vas por ese camino, pues y ves que están ahí, entonces tienes que sacar la vuelta y rodear. Dale la vuelta. Esquívalos a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Se dice, yo creo que ustedes lo han oído alguna vez, que a los cajeros de los bancos no se les enseña a reconocer billetes falsos, sino se les enseña a conocer todas las marcas de los billetes verdaderos, de tal manera que cuando cae un billete falso en sus manos, lo reconocen inmediatamente. Entonces, conoce bien la palabra de verdad para que cuando caiga una mentira, una falsa enseñanza, una falsa doctrina, inmediatamente la detecte, porque conoce la verdad, ¿no? Entonces, básicamente está hablando de estos hombres que estaban trastornando la fe de algunos y le dice a Timoteo, Timoteo, no prestes tus oídos, no pierdas el tiempo discutiendo vanas palabras, ¿no? No, no, no. Hay mucho trabajo por hacer como para que te entretengas en eso. Ten cuidado con esas palabras que no son de Dios, esas palabras que no edifican, esas palabras que no provienen de Dios. Y vuelvo al tema, ¿no? Iglesia, tener cuidado porque hoy veo pastores y miembros de iglesias y de todos discutiendo en redes sociales cosas que no valen la pena y que al final tiene efectos nocivos. El obrero de Dios debe defender la verdad sin caer en contiendas. Y podríamos decir en contiendas necias. Porque quien contiende por
tonterías. Y a veces eso podríamos estirar la aplicación y no solamente en la presentación de la palabra de Dios, pero si lo trasladas a veces a los problemas locales de tu familia, a veces nos puede molestar tonterías y podemos discutir y hacer una tremenda guerra de no me gusta que pongas la silla de esa manera o la toalla que no la pongas de esta manera y no sabemos lidiar con la frustración. Y a veces podemos tener grandes discusiones y pleitos necios por tonterías que no valen la pena, que solamente te roban el gozo, te roban la paz y no te permiten avanzar y glorificar a Dios, ¿no? Primera Pedro 3:15, no lo busquen allá, pero dice que debemos de presentar defensa como una característica es con mansedumbre. O sea, no es con contienda, no es con pleito, no es querer salirme con la mía, no es nada más argumentar y ya, sino la idea es cuando tenemos una conversación con alguien, glorificar a Dios, exaltar a Dios y ganarle para Cristo. No salir mal y de malas. Vayan a Proverbios capítulo 17, verso 27. Mira qué hermosos están estos textos. Proverbios 17, 27. Yo conozco algunos que son así. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero mira, esto comienza, es importante, en el corazón. Si mi corazón no está sano y yo simplemente cierro mis labios, me convierto en un mustio, en un hipócrita, en un falso. ¿No? Pero más bien es como dice la Escritura que sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y muchas veces es mejor estar dispuestos a perder. Eso representa demasiado el carácter de Cristo. Cuando enseña y dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que andes una milla, anda dos. Si te piden la capa, dales la túnica. Pero nuestro orgullo y nuestro ego no quiere perder. Y en una relación, cuando alguien quiere ganar, los dos pierden. En el matrimonio, cuando alguien quiere tener la razón, los dos salen perdiendo. Sale perdiendo la relación. Y a veces tenemos que rogarle, suplicarle a Dios que nos permita desarrollar un corazón manso y humilde que le represente bien a Él. Porque nuestra carne es explosiva muchas veces. Somos muchas veces reactivos. Y a veces callamos y guardamos, pero más bien con un corazón enfermo, malo, pues ¿de qué sirve callar? ¿No? Tenemos que aprender a hablar piadosamente, que nuestras palabras estén sazonadas con gracia. Amén. Y entonces me encanta este proverbio porque dice que a veces, aun cuando somos torpes, podemos pues pasar como sabios porque cuidamos nuestra manera de expresarnos. Y entonces, aquí hay conversaciones que son como gangrena. ¡Wow! Que son perdición para los oyentes, que conducen de a poco a poquito, de a pasito a la impiedad. Y la gangrena es una infección que si no se atiende termina mutilando el cuerpo. Y entonces córtenle el brazo y córtenle la pierna. No, son células enfermas que matan el tejido y eventualmente pueden matar al paciente. Entonces, si está infectado, eso tiene que tratarse, debe lavarse, debe de aplicársele un antibiótico, si no terminará matando al paciente. Y entonces Timoteo retira el tejido dañado que es Himeneo y Fileto.
Esos dos hombres eran muy, muy nocivos para la iglesia de Éfeso. Ya había tratado en su la primera carta a Timoteo, Pablo con Himeneo. No sabemos mucho de Fileto, nada más los menciona aquí. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 20 dice, los cuales Himeneo y Alejandro, ahí hay un tercero, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. ¿Y cuál era el tema de estos malos maestros, de estos falsos maestros? Pues que negaban la resurrección física de los muertos. Decían que era espiritual y que ya había ocurrido. Y eso es un grave error doctrinal. Si tú estudias después con tiempo 1 Corintios capítulo 15, sabemos que si Jesús no resucitó físicamente entre los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, no somos más que dignos de conmiseración, dignos de vergüenza y estamos perdiendo nuestro tiempo hoy aquí esta mañana. Pero si Jesús resucitó y resucitó físicamente y la promesa se cumple, así como le vieron ir y Jesús comió y Jesús pidió un pan y comió y pescado y comió con sus discípulos y Tomás pasó las manos, sus dedos sobre el costado y las manos de Jesús y le vieron y apareció a más de 500 testigos oculares y anduvo con muchos y apareció a Pablo y todos. Y si Jesús realmente resucitó, no como espíritu, sino realmente en carne y hueso, y la promesa es así como le vieron ir, Él va a regresar, entonces hay esperanza, porque dice 1 Corintios que también nosotros, aunque muramos físicamente, vamos a resucitar en un cuerpo igual glorificado, en un cuerpo adoptado para la eternidad. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está limitada a lo temporal, a lo que vemos y vivimos aquí. La idea es que Jesús nos dijo que Él va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté también nosotros estemos. Entonces hay tremenda esperanza en la resurrección física de Jesucristo. Y esos falsos maestros estaban derribando la fe de muchos, estaban engañando a muchos. Y a mí me sorprende porque las sectas tienen muchos seguidores. Quizás hayan oído hablar de la luz del mundo y saben todo lo que ahí pasa. No ha sido expuesto públicamente y demandados los líderes de esa religión. Hace unos años oía de un José de Jesús en Colombia, que era uno que se decía que era Jesús reencarnado y decía, yo soy Jesús, nada más que reencarné. Y tú dices, está bien loco. Pero ¿sabes algo? Tenía miles de seguidores y se tatuaban el 666 en la frente y en el brazo y decían, no, pues, y tenían una interpretación súper torcida de las escrituras. Y lo increíble es que usaban Reina Valera y cantaban canciones de Marcos Witt y tenían miles de seguidores. Wow. No. Una secta se caracteriza principalmente por poner su confianza en el hombre y no en Cristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia del cristianismo de todas las religiones del mundo? Es que nuestra esperanza y confianza está solo en Cristo y no en el hombre. Solo en Cristo hay salvación y en ningún otro hay salvación. Y no se trata de nosotros, se trata de Él, de lo que Él hizo. Y de manera especial, las sectas, algo que siempre presentan es la Biblia y algo más. La Biblia y el libro del Mormón. La Biblia y doctrinas y convenios. La Biblia y el catecismo católico. La Biblia y algo más. Pero no es solo la Biblia. La Biblia y el atalaya. La Biblia y algo más. Otra característica de las sectas es que se creen poseedores únicos de la verdad. Por lo tanto, se presentan como redentores muchas veces. Joseph Smith, el fundador de los mormones, dice que él es corredentor juntamente con Jesucristo. Y sutilmente esto se puede filtrar aún en el mundo cristiano. Yo te puedo redimir, yo te puedo salvar de la situación en la que estás, ¿no? Eso es una secta. La idea que estaban presentando ellos era totalmente falsa. Cristo venció a la muerte. Cristo dejó la tumba vacía. Su muerte y su resurrección son sumamente importantes porque eso es lo que
nos reconcilia y nos pone en la relación correcta con el Padre. Entonces, es Cristo. Se trata de Cristo, no del hombre. El único que nos puede poner en la posición correcta con Cristo, con Dios el Padre, es Cristo. Y si tú estás aquí invitado, nunca habías escuchado un mensaje como este, rinde tu vida a Cristo. Reconócele como Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de vivir sin Él. Y Él lo que va a hacer es, va a poner una nueva vida en ti. Te va a perdonar de todos tus pecados. Te va a dar salvación y vida eterna. Y vas a conocer esa vida abundante que solamente Él puede dar. Entonces, ahí estaba lo que estaba ocurriendo. Y entonces nuevamente afirma Pablo a Timoteo en eso que estaba ocurriendo. Y yo meditaba en eso, bueno, acerca de la resurrección y decía, bueno, y la iglesia y Calvary Norte, pues evidentemente los pastores no podemos evitar el contenido que ustedes, cada uno de ustedes se exponga al salir de aquí. O sea, cada uno de ustedes se expone a demasiados contenidos y nosotros no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es predicar fielmente las escrituras. ¿Para qué? Para que el verdadero creyente desarrolle discernimiento y pueda entender entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Entonces ahí hay chamba para los que enseñamos y pastoreamos, ser diligentes en nuestro trabajo para no ser avergonzados después. También aplica para los papás, ¿no? Otra vez, si los papás hacen bien su trabajo, no serán avergonzados. Igual, lo mismo, no puedes evitar, papá, que tus hijos se expongan a contenido nocivo, pero sí puedes hacer tu chamba de instruirles con la verdad. Dice Pablo cuando está hablando de la armadura del creyente, de esa armadura tipo romana que el creyente se puede poner, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con lo que podemos mantener bien a nuestros hijos. ¿Cuál verdad? Si no es que la palabra de Dios. La siguiente característica, utensilio, el utensilio, el instrumento, el utensilio. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces aquí Pablo está describiendo una casa grande. ¿Qué creen que es la casa grande? La iglesia. La iglesia es esa casa grande, ¿no? Y esa casa grande tiene un fundamento, un cimiento, algo que la sostiene. No sabemos por la escritura que lo que sostiene a la iglesia es la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, y que Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca. Pero miren lo que dice aquí Pablo, añade algo más y también muy interesante, que dice que tiene un sello. Si tú ves un poco de las construcciones de la época romana, te das cuenta que muchas de las edificaciones tenían en sus bases, tenían una piedra labrada y que tenía la inscripción del dueño de esa casa. O sea, tenía un sello que decía es mi propiedad. Esa casa me pertenece. En sus bases todavía se encuentran en varios descubrimientos arqueológicos como había un sello grabado que es un símbolo de propiedad. Entonces, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Que conoce el Señor a los suyos. ¿Qué está diciendo? El Señor sabe quiénes son de su propiedad. ¿Ves lo que dice el verso? El Señor sabe quién le pertenece, ¿no? Y aquí Pablo está teniendo en mente un evento bien
interesante y complicado, que está en Números 16:5, la rebelión de Coré. Quizá algunos la hayan estudiado, pero de ahí surgen estas expresiones de Pablo en 2 de Timoteo. Dice en Números 16:5, y habló Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces aquí hubo una gran rebelión en Coré, de la rebelión de Coré, que fue uno de los hombres. Y entonces Dios tiene que tomar un tiempo para separar, literal, a los que eran suyos de los que no eran suyos. Eso hizo Dios. Y entonces hubo una calamidad, primero murieron las familias de ellos, se los tragó la tierra, pero posteriormente hubo una gran mortandad entre el pueblo. Dice este texto, que creo que puede ser de mucha inspiración para todos, en Juan capítulo 10, verso 27, esta característica. Dice: mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y que dice: y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira esto, cristiano: nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio, está allá en la pantalla. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso está esto. Me pertenecen. El Señor sabe quién y los ha sellado. La carta a los Efesios dice que hemos sido sellados con las arras, la garantía de su Espíritu. ¿Cuál es el sello que tienen los cristianos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así, marcado. Es de mi propiedad, me pertenece, ¿no? Pero no solo eso, también entonces, ¿qué dice? Aquellos que son sellados. ¿Qué dice a los que son sellados? A los que tienen ese sello de propiedad, los que le pertenecen, los que son de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A través del Nuevo Testamento podemos encontrar 3 grandes llamados e invitaciones que Dios hace al creyente, a las personas en general. El primer llamado que Dios hace es el llamado a ser salvos. Lo que decía ahorita en un momento: si tú no sabes si eres salvo, hoy es el día de que te puedes reconciliar con Dios. Hoy es el día que le puedes conocer a ese Dios bueno, a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ese Dios que salva, a ese Dios que regenera, a ese Dios que perdona. Y entonces el primer llamado es a pertenecerle a Él, a rendir tu vida, a entregársela a Él, a salir de la esclavitud del pecado y pasar a ser ahora esclavo de Jesús. El segundo llamado que Dios hace a todo creyente que es salvo es un llamado a la santidad, apartarse de iniquidad. Y el tercer llamado que Dios hace a todo creyente es a ser utensilio, a ser siervos, a ser útiles para Él en su reino. Esos son los 3 llamados básicos de Dios para todos nosotros. Y entonces, otra vez, esta expresión de Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, nos recuerda igual que el pueblo de Dios tuvo que separarse de los de Coré para no ser destruido juntamente con ellos. Números 16:26 lo cito, y dice: y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. Escucha esto, iglesia: y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces Pablo está teniendo esto en mente y le está diciendo estas instrucciones a Timoteo. Y obvio que tenían que separarse los falsos maestros, igual que los de Coré, ¿no? Y de los amigos de Coré. Y nosotros hoy en día, dices: ¿y cómo aplica esto para nosotros 2000 años después? Tenemos que detenernos un poco y pensar, evaluar cuáles son esas cosas que nos contaminan, esas cosas que ofenden sin duda alguna a Dios.
Esas cosas que Dios nos ha pedido que renunciemos a ellas y debemos de apartarnos sin tregua. ¿Escuchaste eso, cristiano? Y a lo mejor si ha habido amargura, si ha habido falta de perdón, si ha habido endurecimiento, si ha cualquier clase y tipo de pecado que pueda haber en nuestras vidas. Cualquier clase y tipo de pecado que pueda estar ofendiendo a Dios. Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad, ¿no? Una persona que insiste en vivir en pecado, que no abandona el pecado, está en tremendo riesgo. A veces los cristianos pensamos como que podemos decir, creo en Jesús y vivir nuestras vidas de la manera que nos pegue la gana y que como que tenemos un blindaje especial y que podemos vivir en iniquidad, podemos vivir en maldad, tener una doble moral y no va a pasar nada. Pero vayan a un texto que es muy revelador, a Romanos capítulo 11, verso 21. Es Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿nos aplica o no? Y está hablando entre los de, aquí Pablo le está hablando, comparando entre los de Israel y la iglesia, entre los judíos y entre los gentiles que somos nosotros. Y entonces así como que los judíos y los hebreos en la carne tratando de guardar la ley y los cristianos diciendo soy salvo por gracia y abusando de la gracia, viviendo como se les antoja. Y mira este recordatorio, Romanos 11:21, ¿estás allí? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Israel. A ti tampoco te perdonará. Wow. Entonces, sellados, apártense de iniquidad, apártense de maldad. Entonces es un tiempo para evaluar qué cosas debemos de quitar y limpiar y lavar nuestras vidas. Somos llamados a vivir una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir. A ver, di conmigo, en toda, sin reservas. Así debemos de vivir. Entonces, en esta casa grande tiene utensilios diferentes para llevar a cabo diferentes funciones. Los de honra, oro y plata, y los de deshonra, madera y barro. No está diciendo este texto como que hay diferentes clases de cristianos. No está diciendo que hay diferentes categorías de cristianos. Todo lo contrario, más bien está haciendo una separación entre los falsos maestros y los maestros verdaderos. Dice Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, están pasando esto, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y entonces antes de Cristo, ¿cómo vivíamos? Desenfrenadamente, sin importarnos, sin una conciencia delante de Dios. No nos importaba nada. Y entonces, ¿qué hacíamos? Excesos y todo. Y no nos importaba lo que entrara a nuestra mente, a nuestro corazón. No filtrábamos nada, todo le dábamos paso a todo. Y no solo eso, sino que nos deleitábamos con los que hacen iniquidad. Entonces, un mensaje para aquellos que han sido sellados: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre. Así como antes lo hacíamos con gozo, ahora con gozo también presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra manera racional de alabarle y de adorarle. Están muy serios, alguien que diga amén. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Josué capítulo 24. Si no llegas allá rápido, nada más míralo en la pantalla. Verso 14 y 15. ¿No? Entonces aquí está retándonos Elías y diciendo, si crees realmente en Dios, vive para Él, síguele a Él. ¿No? Pero Josué, mira lo que dice. Josué 24, 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces nomás hay de dos sopas. O servimos al pecado y al diablo y a la esclavitud al pecado, o servimos a Dios y vivimos para Dios. Y entonces la Biblia es muy clara que nos pone en esta disyuntiva de decir, ¿a quién vamos a servir? ¿Para quién vamos a vivir? ¿A quién le vamos a entregar nuestro corazón? Y si lo vas a entregar al pecado, dale, deleítate y vete allá y disfrútalo. Pero si vas a servir a Dios, igual, dale sin reservas y disfruta. ¿Saben? El mayor gozo que un creyente puede experimentar es la obediencia. Y hablo a los creyentes, la mayor miseria que puede experimentar un creyente es el vivir entre dos mundos, queriendo lo mejor de dos mundos, poniendo un pie en el mundo y poniendo un pie en Dios. Es una vida miserable. Es una vida miserable, ¿no? Entonces, los utensilios. ¿Qué son esos utensilios? Son vasijas, ¿no? Que se les pone contenido. Y esas vasijas de oro y de plata nos anuncia instrumentos para usos honrosos. ¿Cómo deben de estar esos instrumentos? ¿Quiere que Dios te use? Unos poquitos. Esos utensilios, esas vasijas deben de estar obviamente limpios, deben de estar vacíos y deben de estar disponibles, ¿no? Si tú llegas allá a tu casa y tienes ahí, vamos a suponer, tu plato favorito y vas, ¿no? Y está en el lavadero de trastes y está lleno de mondongo ahí que medio comido. ¿Desayunaron o no desayunaron? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Bueno, los rastros del frijol con puerco ahí están. Todavía trae un rábano ahí pegado. Dices, ni está limpio, ni está disponible. ¿Lo usarías para servirte un pastel ahí, otro alimento? Pues no, porque está sucio, porque no está vacío, porque no está disponible. No. Y entonces, verso 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Úsame, Señor, amén. Úsame, Señor, úsanos, Señor, úsanos, úsanos, Señor. Pero te das cuenta, la limpieza legal, la santidad legal, ya la hizo Cristo por nosotros. Él ya nos lavó. Él ya consumó su obra. Y lo que Él tenía que hacer legalmente a favor de nosotros, ya somos llamados santos. Pero ahora Dios nos llama a un proceso de santificación. Y entonces, observaste ahí en el verso que dice, si alguno se limpia, ¿quién nos va a limpiar?
nosotros. Si alguno se limpia, ¿no? Aquí hay una acción. Eso es lo que me encanta en la Biblia, ¿no? Que Dios obra y entonces Él es soberano y Él trabaja en nosotros, pero tenemos una responsabilidad humana delante de Dios. Y dice, si alguno se limpia, es una acción que yo debo de hacer. Si alguno se limpia, será instrumento para honra, disponible para que Dios lo use en cualquier momento, en cualquier lugar. Dios quiere usar nuestras vidas. Verso 22. Huye también, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Te fijas cómo está el corazón? Limpio, ¿no? Entonces, sí, Timoteo, apártate de los falsos maestros, no discutas con ellos, pero también apártate de iniquidad, ya lo dijo atrás. Y aquí en este verso, y huye de las pasiones juveniles, todo lo que eso signifique es, Timoteo, no te contamines, no vale la pena, no vale la pena, ¿no? Y también el texto, allí en ese verso 22, nos manda a tener compañerismo con otros creyentes, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Entonces sí, vivir así como dice aquí, con justicia, con fe, con amor, con paz, ¿con quién? Con otros creyentes. Y entonces con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo participamos de esta adoración al Señor juntos como iglesia? Entonces, ¿puedes ver ese convivio que hay entre ellos? Y ese convivio tiene un propósito: adorarle a Él, exaltarle a Él. El creyente ha entendido que el mayor propósito por el cual puede vivir es para exaltar la gloria de Dios. Y finalmente y rápidamente, vamos por el último, el séptimo de todo esto que dice la Escritura, el siervo. Ok, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿no? O sea, está confirmando otra vez más el dejar las discusiones necias e insensatas, que solamente producen efectos malos, ¿no? Que lastiman a la iglesia. ¿Por qué? Verso 24, porque el siervo, aquí está la última figura, el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Fíjate cómo es. O sea, es no decir nada o decirlo. Es decirlo, pero ¿con qué espíritu? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Alguien de casualidad sabe cuál es el significado de la palabra siervo? Esclavo. Y un dato curioso, a los que les gustan los datos curiosos, es que la Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a los cristianos como cristianos creo que un par de veces. Casi no usa ese título cristianos, eso es más de actualidad. Los dos títulos que Dios usa más, que la Biblia usa más para referirse a los sellados, es santos y siervos. Santos es eso, que se han apartado de iniquidad. Y siervos significa esclavos, literal. Es la palabra griega que se usa, es doulos, la cual entendían muy bien en el contexto en el que ellos vivían. Entonces, siervo del Señor es aquel que sirve a Dios. Y lo primero que entendía un esclavo con su amo es que estaba bajo autoridad. Entendía perfectamente que estaba bajo la autoridad y tenía un siervo que obedecer a su amo.
Y entonces dice, porque el siervo, el esclavo del Señor, debe tener estas características. Y describe ahí, y sabemos por la Biblia que hay siervos malos y buenos, Jesús los describió. Pero una característica del siervo del Señor es que no debe levantar contiendas, sino ser amable con todos, apto también para enseñar. Y nos recuerda los requisitos que pone Pablo acerca de los que enseñan: no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo, es decir, orgullo espiritual, pero también debe ser sufrido. Y esa palabra sufrido nos habla de alguien que es paciente, que es tolerante. Es carácter cristiano, ¿lo puedes ver ahí? ¿Cómo tenemos que ser con los demás? Como Cristo es con nosotros. ¿Es paciente contigo? Conmigo ha sido súper paciente, mega paciente, ¿no? Y así, que con mansedumbre corrija. Entonces, no levantando la voz, no gritando, no insultando, no sacando malas palabras, no sacando agua salada o agua amarga, no, sino con las palabras llenas de gracia, con mansedumbre corrija. Papás, que con mansedumbre corrijas. Mamás, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿De qué? Ándale, que se oiga bien, porque algunos confunden dominio propio con dominio, con demonio propio. Al final, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Entonces nosotros nada más que con mansedumbre corrija, ¿no? Trata a aquellos que puedes mirar que son esclavos del diablo como hijos de Dios. Y yo insisto en esto, como Dios nos trata a nosotros. Gálatas 6:1 es brillante en esto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son maduros, ¿no? Ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y mira esto, es brillante este texto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago también nos anima. Dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, un siervo de Dios, Timoteo, en resumen, tiene que usar bien la palabra de verdad para entonces hacer volver. Y esa palabra hacer volver es volver en sí, está en algunas traducciones. Literal habla de alguien como alguien que estaba borracho y regresa y vuelve en sí. Aquellos que han sido engañados por el diablo vuelven en sí. Y entonces la idea es hacer volver en sí a los que se han extraviado. Y hablando de entonces del siervo de Dios, es que, ¿se acuerdan de Moisés? Que se decía que no había nadie con más manso que él sobre la tierra. Y entonces el líder, el caudillo que lleva, saca a todo el pueblo de Egipto y lo va a introducir a la tierra prometida. Pero el pueblo ya estaba complicado, necio y rebelde. Y entonces, ¿qué hace cuando le piden agua y él le dice a Dios que les dé agua y está la roca? ¿Y qué hace con la roca y la vara? O sea, no le ordena, sino le da un golpe ya impaciente. ¿Y qué le costó a Moisés? No entró a la tierra prometida, porque el siervo de Dios representa el carácter de Dios. Qué tremendo. Cuando leo esto, dices: wow, qué miedo. Somos marcados con su espíritu, amén. Y entonces
la cristiandad en el mundo ha sido juzgada por los cristianos, no por Cristo. Y cuando hablas con gente en la calle, todos tienen un buen concepto de Cristo, pero no de la iglesia. Todos dicen Cristo, sí, y esto, y pueden hablar de las cualidades de Cristo, pero de los cristianos no tanto. Recuerda esto, cristiano, que representamos el carácter de Dios, y aquí nos dice que tenemos que ser amables, pacientes, mansos. Esa es la palabra mansedumbre, mansos. En conclusión, estas tres características: el obrero hace bien su trabajo y entonces no tiene de qué avergonzarse. Amén. El utensilio se limpia de la contaminación del mundo para ser útil, ¿no? Suena redundante, pero así es. El siervo es un esclavo que representa los intereses de su amo, simplemente. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, estas 7 características, Señor, que podemos leer, que Pablo instruye a Timoteo de cómo llevar su vida, cómo pastorear la iglesia, cómo mostrar tu carácter, Señor. Y nos cae a todos, Señor. Nos cae a todos a ser buenos administradores, Señor, a que lo que hemos aprendido lo podamos delegar a otros también, Señor. Que podamos ser esos soldados abnegados y disciplinados, que podamos ser esos atletas que jugamos bien, sin hacer trampas, Dios, bajo tus reglas, mi Señor, que podamos ser como esos jornaleros, Señor, que son pacientes y trabajadores, esforzados y valientes, Dios. Y estas 3 nuevas características, Dios, que hoy aprendimos, la del siervo, bueno, pues esas 3. ¿Cuál? Utensilio ¿y la primera cuál fue? Obrero, obrero, sí, gracias, gracias. Sí, Señor, obreros, utensilios y siervos, obreros, utensilios y siervos, Dios. Déjanos andar y caminar en tu voluntad. Nos conoces bien, no podemos esconder nada de ti, y tú nos amas y nos amas sin medida. Señor, entonces ayúdanos a representar tu carácter, paciente, manso, Señor, humilde. Ayúdanos a sufrir pérdida muchas veces, a no ser contenciosos, no ser peleoneros, Señor, porque tú nos has tratado, Señor, siendo el ofendido. Señor, tú buscaste la reconciliación y veniste, Señor, a dar tu vida para morir por los pecadores, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, Señor. Y si en este lugar, mi Dios, hay alguien, Señor, que no ha rendido aún su vida a ti, yo ruego, Señor, que tú despiertes en el hambre y sed de ti, Señor, de conocerte a ti, de rendir su vida, de responder a ese llamado, de ser salvo, para poder estar seguro de que un día, cuando esté delante de ti, Señor, pueda tener la seguridad de la vida eterna. Y simplemente por lo que tú hiciste. Entonces, Señor, llama con tu Espíritu Santo al arrepentimiento, Señor. Y sella la vida, Señor, con tu Santo Espíritu de aquellos que están aquí y no te conocen, Señor. Y que hoy sí sea el día de salvación. Y que hoy puedan experimentar y conocer esa nueva clase de vida que solo tú sabes dar, Señor. Esa vida abundante, esa vida preciosa que está escondida en ti, Señor. Para que entonces, Señor, venga un tiempo de refrigerio a sus corazones y la paz tuya, la paz que no puede dar el mundo, el gozo, Señor, inexplicable que solo tú puedes dar, venga a sus corazones, Dios, de saber que están en la relación correcta contigo, Señor. Y ayúdanos a los que tratamos de servirte, Señor, a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor, a ser utensilios limpios para ti, Señor. Padre, también te damos gracias por lo recibido de tu mano, Señor, porque podemos participar también en adoración, Señor, de lo que tú estás haciendo en este tiempo y en este lugar, Señor. Entonces traemos ofrendas sin ira, sin contienda, sin
sin obligación de nada ni de nadie, sin hacer sonar la vasija, sin que nadie vea lo que hace nuestra mano derecha, Señor, y recibe tú la gloria, Señor, y continúa edificando tu reino, tu iglesia, guardándonos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y todos decimos, amén.